tema de esta noche se titula La imagen de la bestia, parte número 2. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición, gracias por el privilegio y el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque estamos aquí en este santo lugar, en tu santo día, para estudiar tu santa palabra. Que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado al ver cómo tú, en las profecías, tú nos enseñas y nos adviertes sobre todo lo que está por venir antes de que acontezca. Porque eres un Dios que nos amas, que nos cuida y nos proteges y quieres vernos en la gloria y en la patria celestial. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Vamos allá, por favor. Hemos estado estudiando de Apocalipsis capítulo 14. Vamos a hacer el quiz para ver cómo están esas memorias. Vamos a ver, ¿qué encontramos en Apocalipsis capítulo 14? ¿El mensaje de qué? El mensaje de los tres ángeles. Y pregunta, ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Escuché un poquito por acá, escuché un poquito por allá. La última amonestación, el último llamado, la última advertencia de Dios a este mundo, antes de acabar con este mundo. Dios envía, ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio eterno y de los tres ángeles. Vamos a ver, ¿y qué es el Evangelio eterno? El plan de salvación, muy bien. ¿Y de qué nos quiere salvar Dios? Del pecado. ¿Y cuáles son las tres dimensiones del pecado? La penalidad del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. ¿Y cómo Dios va a salvarnos de esas tres dimensiones? ¿Cómo nos salva de la penalidad del pecado, que es la muerte? Por el perdón de pecados. ¿Cómo nos salva del poder del pecado que mora en nosotros? ¿Dándonos qué? Dándonos la victoria sobre el pecado y la limpieza del pecado. ¿Y cómo nos va a salvar de la presencia del pecado de este mundo, la violencia, la guerra, el cáncer y todo lo demás? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Erradicando y eliminando el pecado de este mundo, tirándolo, lo vimos en el último tema, ¿en dónde? En el lago de fuego, que todo será echado, Satanás, la muerte, todo será echado en el lago de fuego para nunca existir más. ¿Cuántos dicen amén? Última pregunta, ¿y en dónde está explicado y detallado este plan de salvación? En la Biblia, claro que sí, pero en el santuario, ¿verdad? En el santuario es donde está explicado y detallado cada aspecto de cómo Dios nos salva y nos separa del pecado. Vayan conmigo, por favor, al mensaje del tercer ángel, versículo número 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ya identificamos a la bestia, y a su imagen, eso será hoy, y recibe la ¿qué? La marca, eso será mañana. Así que estamos, ya hicimos la bestia, hoy estamos con la imagen de la bestia, mañana estamos con la marca de la bestia en su frente o en su mano. Él también beberá ¿de qué cosa? Del vino de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Eso va a ser mañana a las 9:45. Y sigue diciendo que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pregunta, ¿serán atormentados por toda la eternidad los perdidos? No. ¿En dónde serán echados? En el lago de fuego. ¿Y qué pasa cuando los perdidos, los que rechazan la gracia de Dios, cuando el lago de fuego verdaderamente les va a... ¿serán qué? Destruidos, consumidos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dejarán de existir. ¿Por qué? Porque han rechazado la gracia de Dios. Y recuerden que la vida eterna es un regalo que Dios le concede a los que lo aman, ¿verdad? A los que quieren vivir para Dios, Dios les concede vida eterna. ¿Cuál es el instrumento que Dios utiliza para compartir su vida eterna con sus seres creados? El árbol de la vida. Muy bien, están aprendiendo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos y hermanas, mañana cuando hablemos de la marca de la bestia, cómo está todo esto relacionado en cuanto a la perseverancia de los que guardan los mandamientos de Dios. Y la única razón por la cual alguien puede guardar los mandamientos de Dios es porque ¿qué? Por medio de la fe de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la imagen de la bestia. En nuestro último tema ya hablamos que esta escena de la imagen de la bestia ya ocurrió en el libro de Daniel capítulo 3, donde el rey Nabucodonosor
el rey de Babilonia levanta una imagen y hacía que todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas tenían que postrarse a adorar esta imagen, este ídolo, ¿verdad? Pero 3 jóvenes hebreos, ninguno pasaba de 20 años, 3 adolescentes, dijeron y prefirieron la muerte que desobedecer o deshonrar a Dios, porque deshonrar a Dios implicaba ¿qué cosa? Deshonrar sus mandamientos, que son los principios de justicia, los principios de santidad, y ellos dijeron no, porque no vamos a postrarnos, porque ese es el segundo mandamiento. Noten cómo la ley de Dios y los mandamientos están involucrados en todo esto. Entonces, cuando Juan utiliza el concepto o la escena de la imagen de la bestia, la está tomando de Daniel capítulo 3, porque va a acontecer algo a nivel mundial. Así que ya hemos identificado a la bestia de Apocalipsis. Recuerden que la bestia no es un insulto, la bestia es simplemente una nación o un reino, enseña la Biblia. Y pasamos por más de casi 20 características en varios temas que identifica la bestia de Apocalipsis, esa nación o ese reino y ese sistema, y sabemos que es el sistema del Vaticano y el papado. Por si hay alguien aquí que está por primera vez o alguien que está escuchando por primera vez, siempre hacemos énfasis en que no estamos hablando sobre los católicos, amén. Los católicos en su gran mayoría son personas que aman al Señor, les son fieles de acuerdo a lo que ellos conocen y han aprendido, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Consideramos a nuestros hermanos y hermanas católicos como hermanos en la fe, aunque sabemos que el problema no es la fe católica, el problema son las enseñanzas, las prácticas y las doctrinas de la Iglesia Católica, que lamentablemente la Biblia dice que son contrarias a la palabra de Dios. Amén. Si usted tiene una mala actitud hacia un católico, usted está con algún resentimiento o con algún tipo de sentimiento negativo, eso no viene de Dios. ¿Están conmigo? Porque nosotros no estamos aquí para ganar debates, nosotros estamos aquí para ganar almas. Amén. Así que nuestro trabajo es amarlo. Ciertamente tenemos un problema serio y la Biblia lo contempla con lo que enseñan, con lo que practican y con sus enseñanzas que, como hemos visto, son contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Significa entonces que la Biblia, cuando habla de la imagen de la bestia, tiene que ser una imagen ¿de qué? Una imagen del Vaticano. ¿Están conmigo? Tiene que ser algo en el tiempo final que va a reflejar el Vaticano. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a empezar en el versículo número 9. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 9. ¿Cuántos están ahí? Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Hay que oír. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Dice, alguno mata a espada debe ser muerto, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre ese concepto de lo que lamentablemente el Vaticano hacía en el pasado durante el tiempo de la Inquisición, el tiempo de la Edad Oscura, ese periodo de tiempo donde ellos tenían dominio no solamente en la esfera religiosa, sino dominaban en la esfera política civil y tenían el dominio sobre los gobiernos en Europa, ¿verdad que sí? Eso está claro en la historia. Si usted no sabe de esa historia, es porque no le enseñaron esa parte de historia, pero esa es una parte fundamental de la historia de Europa, el dominio papal sobre los gobiernos y los reinos de Europa, Inglaterra, Alemania, los reyes de Francia y todos ellos. Y durante ese tiempo vimos y estudiamos que ¿qué hacían? Tomaba cautivo y ¿qué hacía? Mataba con la espada del poder político, ¿verdad que sí? Pero así como mataba con el poder político, así como durante la Inquisición murieron millones y millones de personas que simplemente querían serle fiel a Dios y no estaban de acuerdo y no querían seguir el sistema de adoración del Vaticano, lamentablemente fueron asesinados, fueron quemados vivos y fueron tomados cautivos y murieron en cautiverio. Pero la profecía que decía que ese cuerno pequeño que le iba a pasar, que iba a ser llevado cautivo también y que iba a ¿qué? Iba a recibir también una herida mortal con la misma espada con la que atacaba a las personas. Y eso fue lo que ocurrió en el versículo número 9. Como llevaba cautividad, fue tomado en cautividad y como mataba con la espada, ¿qué le pasó? Recibió la herida mortal en el año, ¿quién recuerda el año? 1798, Napoleón Bonaparte envía a su general Berthier a Roma y el Papa Pío VI fue tomado cautivo y murió en cautividad. El poder político le fue quitado y ahí fue que recibió la herida mortal. Versículo número 11. ¿Después de qué? Después de que el papado perdió su poder en el versículo número 10, el poder político. Después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que vimos, ¿cuántas bestias tenemos ahora? 2 bestias.
La primera bestia acaba de recibir su herida mortal en el versículo número 10. Y ahora, ¿qué ocurre? Que mientras una bestia cae, o este poder cae, ¿qué ocurre con la otra bestia? Se levanta. La primera bestia sube del mar, esta bestia segunda sube de la tierra. Noten la diferencia. Y dice que tenía cuernos semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Ya sabemos que el dragón es Satanás y que el cordero es Cristo, lo que significa o representa que esta bestia, ¿qué cosa? Esta bestia tiene dos caras, ¿verdad? Tiene algo de Cristo, pero también tiene algo de Satanás. Tiene dos caras y está reflejando dos aspectos. Y sabemos también que una bestia o una nación en la profecía representa una nación que domina políticamente, económicamente, militarmente, culturalmente y tecnológicamente. Es una superpotencia mundial. Escribí esa palabra mala, superpoténica. No sé qué me pasó ahí. Superpotencia mundial en cuanto a eso. Igual que las naciones que vimos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano, eran superpotencias mundiales. Dominaban a nivel mundial en ese sentido. Versículo número 12. Y ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia en presencia de ella. En otras palabras, esta segunda bestia que le va a levantar la imagen a la primera bestia, ¿qué hace? Están trabajando ¿cómo? En equipo. Son un equipo, son un tag team, ¿verdad? Son un dúo dinámico. Estas dos bestias trabajan juntos. Contrario a las bestias de Daniel y las bestias que estudiamos, donde las bestias anteriores, cada bestia se conquistaba, ¿verdad? Una bestia conquistaba a la otra y a la otra conquistaba a la otra. Estas dos bestias no se conquistan, estas dos bestias están trabajando juntos con un mismo fin. Versículo número 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué cosa? Adoren a la primera bestia cuya ¿qué? Cuya herida mortal fue sanada. Entonces, si la herida mortal fue causada cuando el Vaticano perdió el poder político, significa que esta segunda nación le va a ¿qué? Le va a levantar una imagen, le va a sanar la herida. ¿Qué significa eso? Que le va a devolver el poder político nuevamente, como tuvieron durante el tiempo de la Edad Oscura, durante el tiempo de la Inquisición y las Cruzadas, ese periodo de 1260 años. Versículo número 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ese va a ser el tema de mañana en la tarde cuando toquemos la guerra del Armagedón. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Noten otra vez, están trabajando juntos, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan ¿qué? Que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mismo concepto nuevamente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese ¿qué? Matar a todo el que no la adorase. Ahora nuevamente regresa el decreto de muerte, regresa nuevamente la persecución. ¿Por qué? Porque ha recuperado ¿qué cosa? Su poder político y va a querer nuevamente imponer ¿qué cosa? Su sistema de falsa adoración sobre el mundo. Eso es lo que está contemplando. Recuerden que el Vaticano no fue que tuvo un momento de reflexión, de introspección y se dio cuenta, oye, nosotros estamos matando y asesinando a la gente y estamos torturando a la gente porque no quieren seguir nuestro sistema de adoración. No fue que ellos leyeron el Evangelio y se dieron cuenta, oye, pero Dios nunca obliga a nadie, ni Cristo obligó a nadie. Eso no fue lo que les pasó. Ellos les quitaron su poder político y por lo tanto ellos creen que ¿qué? Que ellos son los que deberían tener poder político e imponer sus creencias. Lamentablemente, porque este sistema no sigue la palabra de Dios, este sistema sigue los deseos del corazón del hombre. Sigue diciendo el versículo número 16. Y hacía que todos, ¿cuántos? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la... ¿Qué significa en la mano derecha o en la frente? Venga mañana. Y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya todo eso lo estudiamos anteriormente. Aquí hay sabiduría, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que hermanos y hermanas, todo eso lo vamos a ir desglosando en esta noche y mañana y en el tema de la tarde terminando con este mensaje. Ahora, noten algo interesante. Esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 tiene 3 etapas explicadas en Apocalipsis. La primera etapa es antes de ser una bestia
o de ser un poder mundial, cuando simplemente se le llama la tierra. Luego, la segunda etapa es cuando se convierte en bestia, cuando sale de la tierra la bestia y ocurre lo que acabamos de leer en el capítulo número 13. Pero luego la tercera etapa es cuando hace que el mundo adore o obedezca a la primera bestia o al Vaticano, que fue lo que contemplamos en la segunda, en el final del versículo 13, donde va a imponer el sistema de adoración que el Vaticano establece. Ahora, para poder identificar esta nación, es importante ir a la primera fase, a la fase antes de convertirse en una bestia, y la razón por la cual se convierte en una bestia, en una superpotencia mundial, es fascinante. Y al estudiar la fase 1, vamos a ver cómo las tres fases se unen, y vamos a ver, como quien dice, que esta segunda bestia, esta segunda nación se cae de la mata solito. ¿En dónde encontramos la explicación bíblica a esta bestia antes de convertirse en bestia, cuando solamente se le considera la tierra? Y es ahí mismo en Apocalipsis capítulo número 12. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Yo les expliqué a ustedes que Apocalipsis capítulo 12 es mi capítulo favorito del libro de Apocalipsis. Es un capítulo increíble, fascinante. No tenemos tiempo para desglosarlo todo en detalle, pero voy a darle un bosquejo del capítulo 12. ¿Cuántos están ahí? Apocalipsis capítulo 12 y el 13, Apocalipsis capítulo 12 y el 13 van unidos, ¿verdad? Son una secuencia, es una explicación. Apocalipsis capítulo 12, ¿estamos ahí? Noten lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de 12 estrellas. Aquí aparece una mujer. Ahora, ¿qué representa una mujer en la profecía? La iglesia. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a ver que el capítulo 12 explica o hace un resumen de la historia del pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Porque la mujer representa a la iglesia. Aquí está hablando el capítulo 12, es una historia resumida de la iglesia, del pueblo de Dios, desde el comienzo hasta el fin. Dice que la mujer está vestida del sol. El sol representa en este contexto la gloria de Dios, el carácter de Dios, ¿verdad? Dice con la luna debajo de sus pies. ¿Qué representa la luna? Es una buena pregunta. Pregunta, ¿la luna tiene luz propia? No, la luz que refleja la luna, ¿de dónde viene? Del sol, ¿verdad que sí? Y la mujer está parada sobre la luna, lo que significa que la base o el fundamento que sostiene a la mujer, ¿qué es? Es la luna. ¿Están conmigo? ¿Qué representa la luna entonces? Pues si la luna no tiene su propio sol, la luna lo que está haciendo es reflejando la luz o la gloria del sol, y en este contexto el sol representa la gloria de Dios, y significa que la luna que representa la palabra de Dios, porque la mujer o la iglesia está sustentada por la palabra de Dios. Y la Biblia, recuerden, la Biblia nos salva, la Biblia nos refleja y enseña a Cristo, y Cristo es el que salva. La gloria de Dios se refleja a través de la Biblia, amén. Y es el baluarte y el fundamento de la iglesia, la palabra de Dios. Dice así, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, el número 12 muy representativo en la Biblia, 12 gobernadores, 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 tribus, 24 ancianos, 144,000. Dice aquí de la mujer. Así que el primer versículo, esos primeros versículos es una introducción. Aquí vamos a ver en Apocalipsis 12 las 7 etapas de la iglesia. Y en ese primer versículo es una introducción al pueblo o la iglesia de Dios. Versículo número 2, dice así. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de ¿qué? En la angustia del alumbramiento. La mujer entonces está, ¿qué cosa? Está embarazada. Ahora la iglesia está embarazada y está a punto de nacer. ¿Quién está a punto de nacer, hermanos y hermanas? Cristo. Esto es un cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15, que lo estudiamos, que es la madre de las profecías, que ¿qué decía? Que de la mujer saldrá ¿qué cosa? Una simiente, el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Y esa simiente que iba a ser cuando saliera, ¿iba a qué? Iba a recibir una herida mortal del enemigo, pero iba a resucitar. ¿Y qué iba a hacer? Iba eventualmente a aplastarle la cabeza a la serpiente, a Satanás, amén. Así que esta segunda etapa está hablando de Israel literal, la historia del pueblo de Dios desde Adán y Eva hasta ¿quién? Hasta el nacimiento de Cristo. Pero Cristo no ha nacido todavía en el versículo 2, porque dice que está ¿qué? Ella está embarazada. Entonces esta es la historia del pueblo de Dios, de la simiente preparándose para la llegada del Mesías Cristo. Versículo número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Ya estudiamos eso. Y en sus cabezas, ¿qué cosa?
7 diademas. Y ya hablamos que esto es una representación, el dragón es Satanás propiamente, pero las características de las diademas y los cuernos y las cabezas, ya vimos y estudiamos que representan al imperio romano, ¿verdad? El imperio romano en todo su apogeo. Y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vimos que esa es la cola, Satanás, que arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión. Próximo versículo, o si continuando en el mismo versículo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que Satanás, pregunta, ¿Satanás se paró literalmente frente a María cuando iba a dar a luz para comerse a Jesucristo? No. ¿Cómo fue que el dragón o Satanás trató de matar al Mesías o la simiente de la mujer, la iglesia? ¿Cómo fue que trató Satanás de acabar con Cristo? Por medio de la matanza de los niños de Herodes. ¿Están conmigo? Herodes era un monigote del imperio romano. ¿Y qué hicieron? Satanás tratando de ¿qué? De que ese niño no nazca, de que ese niño no venga, porque sabía que esa simiente era quien le iba a aplastar la cabeza. Y Satanás también sabía las profecías concernientes al año de nacimiento del Mesías, que no lo pudimos estudiar, pero hay un estudio en la escuela bíblica que da ese tema. Así que ahí está Satanás, ¿verdad? Roma imperial, el versículo 3 hasta el 5, el nacimiento de Cristo hasta el año 31 AD. Sigamos leyendo lo que dice en el versículo número 5. Y ella, ¿qué cosa? Dio a luz un hijo varón. Ahí está el Mesías, la simiente, que reirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por eso es que yo sé que el versículo 5, según ahí, termina en el año 31 Anno Domini, que es el tiempo moderno. ¿Por qué lo sé? Porque Cristo ascendió al cielo en el año 31, según la profecía. Así que noten, por eso me encanta este capítulo, porque tiene fechas tan exactas que uno sabe exactamente en dónde en el panorama histórico uno se encuentra desglosado. Termina el versículo 5 en el año 31, porque ese fue el año que Cristo resucitó, y después tuvo 40 días con los discípulos, y luego ascendió al cielo. Ahí termina el versículo número 5, versículo número 6. ¿Y la mujer qué hace? La iglesia, ¿qué hizo? ¿Huyó a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios para que ella la sustente ¿por cuánto tiempo? 1260 días. Ya estudiamos esa profecía de 1260 días, que recuerden que se aplican de manera profética, y 1260 días son 1260 años, en los cuales la mujer, ahora que le está huyendo al dragón. Ahora, vamos a ver si recuerdan, ¿en qué año fue que empezó el poder político, el poder de la unión iglesia que tuvo el papado? En el 538, cuando Justiniano le entregó el poder político civil. Eso lo estudiamos, les di las citas históricas. Y el 538, 1260 años, ¿terminó en qué año? En el 1798, cuando perdió el poder político. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos está hablando, hermanos y hermanas, un paréntesis, y nos está explicando que cuando Cristo ascendió al cielo, ¿qué hizo? Regresó al cielo, ¿y qué hizo? Echó a Satanás del cielo por segunda vez. Porque dice que la primera vez Satanás fue echado fuera del cielo, y después la segunda vez fue arrojado ¿dónde? A la tierra. ¿Están conmigo? Así que aquí contempla las dos etapas de cuando Satanás fue echado del cielo. La primera vez con su primera rebelión, y la segunda vez cuando obtuvo nuevamente la gobernación del mundo, cuando hizo que Adán lo obedeciera, se convirtió en el rey, en el príncipe de este mundo. Pero ya lo estudiamos y dijimos que cuando Cristo resucitó de la muerte, ¿qué hizo Cristo? Retomó nuevamente la gobernación de la tierra al vencer a Satanás en esta tierra bajo sus propias condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Versículo número 10. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esto es cuando Cristo ascendió: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Eso lo vamos a estudiar mañana, porque eso está conectado con la guerra del Armagedón. Versículo número 12. Ahora vuelve una recapitulación.
Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¿Por qué el cielo está de fiesta? Porque Cristo ascendió, Satanás fue echado por segunda vez y el cielo está de fiesta. Pero ay de quienes, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, ¿qué cosa? Ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo, porque sabe que al Cristo vencer y Cristo cumplir con todo lo que la profecía dijo que iba a hacer, Satanás sabe que su tiempo vendrá, el fin de él va a llegar, pero ahora tiene poco tiempo que le queda aquí en la tierra. ¿Y qué hace Satanás ahora que está en la tierra, ahora que no tiene acceso más al cielo y que sabe que ya está derrotado? Versículo número 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer o la iglesia que había dado ¿qué? Luz al hijo varón. Satanás, como sabe que no pudo no pudo acabar con Cristo, ahora ¿en qué se enfoca? En atacar la iglesia de Cristo, en perseguir a la iglesia, hermanos y hermanas. Y esa es la continuación de Roma imperial, el versículo 12 y 13, desde el año 31 hasta el año 538. Y usted se preguntará, ¿y cómo sabe con qué son esas fechas? Se lo voy a enseñar ahora. Y Roma imperial, después de que Cristo ascendió, pregunta, ¿atacó o no atacó a la iglesia? De una manera terrible. La historia enseña la violencia, los asesinatos que Roma imperial llevó sobre los cristianos. Fue una cosa bárbara, la violencia y todo lo que hicieron en cuanto a ahí. Pero, sigamos, versículo número 14. Y se le dieron a la mujer, o a la iglesia, las dos alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente, ¿a dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada, ¿por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Paremos aquí un momento. Aquí entonces dice que ¿qué hizo Dios para proteger a la iglesia? ¿La llevó a dónde? Al desierto. Así que cierta parte de la iglesia se quedó en Roma, en la ciudad de Roma, siendo perseguida, pero hubo una parte de la iglesia que se fue ¿a dónde? Al desierto. Ahora, no fue al desierto literal, pero vamos a pensar, si las aguas ya estudiamos en la profecía, cuando se habla de aguas, ríos, mares, representan ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que eso cuadra perfectamente con Europa, ¿verdad? Donde hay grandes poblaciones de gente, grandes ciudades, grandes metrópolis. Entonces, ¿qué es el desierto? Todo lo contrario. El desierto es donde no hay ¿qué? Donde no existen personas. Donde no hay personas es donde no hay. Entonces la iglesia ¿qué hace? ¿Qué enseña la historia que hizo la iglesia? La iglesia en Europa ¿qué hizo? ¿Huyó a dónde? A los montes. Huyeron a las montañas, grupos como los valdenses y diferentes grupos en la historia. Enseña que se fueron muchos cristianos y huyeron a los montes a huir de las grandes ciudades por el peligro que había. Y ahí Dios ¿qué hizo? Sostuvo a su iglesia. Amén. Sostuvo a su iglesia, la protegió por tiempo, mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es ese? Ya estudiamos. 1260 años, que empezó ¿en qué año? En el 538 y terminó en el año 1798. Entonces, ¿Dios qué hace durante ese periodo de 1260 años? Muchos están siendo perseguidos, muchos están siendo atacados, muchos están siendo asesinados, muchos están siendo juzgados injustamente. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dios está utilizando una parte de su iglesia para proteger la palabra. ¿Están conmigo? Para cuidar la palabra y protegerlos de la persecución que existía. Y noten lo que ocurrió en el versículo número 15. Y la serpiente ¿qué hizo? Arrojó de su boca tras la mujer ¿qué cosa? Agua como un río, para que fuese ¿qué cosa? Arrastrada por el río. Nuevamente, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Satanás ¿qué hace? Utiliza los poderes de Europa, los ejércitos de Europa, para atacar al cristianismo, para acabar con ellos, para extinguir a los cristianos en donde quiera que se encontraban en Europa. Pero algo pasó con la iglesia en Europa. ¿Están listos? Algo pasó con la iglesia en Europa. Dice, pero la tierra, ¿qué cosa? Ayudó a la mujer. Noten aquí qué interesante, que la mujer, la iglesia estaba siendo atacada por todos los medios, primero por Roma imperial, luego por Roma papal y la persecución y la Inquisición y todo lo que ya hablamos y vimos que la historia enseña. Y dice que ahí Roma papal en el versículo 14 y 15, desde el 538 hasta el 1798, ¿cómo sé la fecha? Porque dice que fue por tiempo, mitad del tiempo, que eran 1278 años,
1260 años que terminaron en 1798. Y la iglesia estuvo bajo ese ataque constante en Europa, en todas las naciones de Europa que estaban bajo el dominio papal. Pero luego dijo que ¿qué? Que la tierra ayudó a la mujer. Así que la mujer que recibió una ayuda. ¿Están conmigo? La iglesia recibió una ayuda que mandó Dios divinamente. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a la iglesia bajo la persecución en Europa durante este periodo de tiempo? Que de momento ahora la iglesia tiene un respiro, un alivio de la persecución de la iglesia y el Estado en Europa. Sigamos leyendo. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y ¿qué hizo? Y tragó el río, pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, los ejércitos que Satanás estaba utilizando por medio del Vaticano en Europa para acabar con la iglesia. La tierra tragó, ¿qué cosa? El río que el dragón había echado de su boca. Así que noten aquí en la etapa número 6, que es del 1798, porque hasta el versículo 15 dice que ahí está el periodo de persecución por medio de la iglesia papal. Pero luego la iglesia, ¿qué pasó? La tierra ayuda a la mujer. ¿Están conmigo? Este territorio ayuda a la iglesia, a la mujer, y luego tenemos lo que vamos a estudiar mañana, que es el versículo número 17. Entonces, el dragón, ¿qué hizo? Se llenó de ira contra la mujer que estaba ¿dónde? En la tierra. Y no estoy hablando de la tierra sobre la superficie de la tierra, estoy hablando de este territorio. Entonces el dragón se llenó de ira contra la tierra y se fue a hacer guerra contra el resto remanente de la simiente de ella, que son ¿quiénes? Los que guardan el testimonio de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más guardan? El testimonio de Jesús. ¿Están conmigo? Así que esta guerra final, noten que el diablo, el capítulo 12 completo, habla de la historia de cómo el diablo ha perseguido y atacado al pueblo de Dios por toda la historia. Y vemos entonces que esa guerra final es, ¿qué cosa? Porque la mujer fue atacada por medio de ¿qué? Por el dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis 17 aparece la otra mujer, la ramera, que está ¿qué? Sentada sobre una bestia que tiene ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Porque Satanás está utilizando a Babilonia, la ramera, junto con la bestia, para atacar y acabar con el pueblo de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Y ya sabemos que es este sistema y que la imagen entonces se levanta también de esta tierra que vamos a ver más adelante. Primero, en el versículo 16 dice que la tierra ayuda a la mujer. Y luego, ¿qué pasa con la tierra? De la tierra se levanta la bestia o la nación, que es la que protege a la mujer. ¿Qué ocurre? Se le va en contra a la mujer. Así que vamos a ver cómo la misma tierra que protege a la mujer primero, luego la misma tierra se une a Satanás y ataca a la mujer, a la iglesia. Entonces, en otras palabras, los papeles se invierten y se viran. Aquel que primero fue el protector de la iglesia, luego se va a convertir ¿en qué? En el perseguidor de la iglesia en el tiempo final. Ahora, a la luz de esto vamos a ver las características según lo que hemos estudiado. La tierra o el territorio protege a la iglesia de la serpiente o el dragón, que es la unión del Estado y la iglesia. Eso fue lo que acabamos de leer ahora en el versículo 15 y 16. Número 12, estudiamos el último tema, Apocalipsis capítulo 13, y lo repasamos hoy. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Vamos a empezar con la frase después. ¿Después de qué? Después del 1798, porque dice en el versículo 10 que el que llevaba cautivo fue tomado cautivo y el que mataba con la espada fue muerto con la espada. Eso vimos que la historia enseña que fue el año 1798, así que ¿después de qué? Después de que la primera bestia cae y pierde su poder, se levanta ¿qué cosa? La segunda bestia, ¿verdad? Después vi otra bestia o otro poder mundial predominante. ¿Después de qué año? Del 1798. La frase, después vi otra bestia que subía. Esa palabra subía en el griego es la palabra anabaino, que significa crecer o florecer y se utiliza en el contexto de desarrollo de una planta. En otras palabras, esta segunda bestia sube o crece como ¿qué? Como una planta poco a poco va subiendo. No fue como las otras bestias que iban conquistándose, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el Imperio Romano, y se fueron conquistando. No,
esta bestia crece solito, en paz y tranquilidad como una planta. Tranquilamente crece y se convierte en esta gran potencia. ¿Y de dónde crece? De la tierra, de este lugar que protegió o ayudó a la iglesia a huir de la persecución que estaba sufriendo en Europa. Si conoce su historia ya sabe de quién estoy hablando. No conquista otra bestia o otra nación porque esta nación crece lentamente, no tiene ninguna necesidad de pelear con las otras bestias porque vamos a ver que está alejado de las otras bestias. Y se levanta de la tierra, no del mar, lo que significa que hay personas, pero no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas como ocurría en Europa, grandes cosmopolitan, grandes ciudades donde había personas de muchas diferentes culturas. Número 3, tenía 2 cuernos semejantes a los de ¿qué? A los de un cordero. Cuernos, noten algo, contrario a los cuernos de la bestia, estos cuernos no tienen ¿qué? No tienen diademas o no tienen coronas, porque las diademas y las coronas representan ¿qué? Las monarquías de Europa. Esta nación, estos cuernos no tienen diademas. En otras palabras, no hay monarquías ni reyes en esta tierra. Esta tierra no sigue el sistema monárquico, sino que sigue otro sistema que vamos a ver que la profecía explica ahora mismo cuál es ese sistema que sigue. Tiene 2 cuernos o 2 reinos, están juntos, pero ¿qué? Pero separados, iguales en este contexto. Y un cuerno representa en la profecía poderes. En otras palabras, en esta nación que se levanta, está diciendo que hay 2 poderes representados en ella. Interesante que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra reconoció 2 poderes también. Entonces Él le dijo, dad a César lo que es de César y lo de Dios lo que es de... Pregunta, ¿Jesucristo reconoció el poder y el lugar del Estado y el poder civil? Sí, pero también reconoció ¿qué cosa? El lugar de la iglesia. Vamos a ver que esta segunda bestia, ¿qué cosa? También reconoce ambos poderes. Reconoce el poder del Estado y la iglesia y también reconoce el poder de ¿qué? Perdón, lo dije. Y el de la iglesia, pero vamos a notar que no los une. Los mantiene separados porque cuando se unen los poderes de Estado e iglesia, el resultado siempre es el mismo, la persecución. Porque o el Estado le obliga a la iglesia a seguir lo que el Estado quiere, en cual caso la iglesia no le es fiel a su esposo, sino que está haciéndole fiel al Estado, o la iglesia toma el poder del Estado para imponer su sistema de adoración, que es exactamente el sistema que vimos en cuanto a el sistema papal. Así que es un cordero, no es una oveja, es un cordero, lo que significa que ¿qué es? Es una nación joven, porque un cordero es una oveja joven, y como es cordero, que representa a Cristo, significa que ¿qué? Tiene principios cristianos. ¿Están conmigo? Porque el cordero representa a Cristo. Así que es una nación joven y es una nación que tiene ¿qué? Ideales cristianos, bases cristianas. Número 4, manda a los moradores de la tierra a que le ¿qué? A que le hagan una imagen a la bestia. Esa palabra manda es una palabra muy interesante. Es la palabra en griego lego, que significa pedir o persuadir. Noten que no comienza imponiendo, sino empieza como por medio de la persuasión o pedir. En el New King James dice that they should make an image, que deberían hacerle o persuade a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. En otras palabras, como no es por medio de la tiranía o por la fuerza, que es por medio de un sistema con principios democráticos, porque eso es lo que la democracia hace. Que hacen persuadir a los moradores ¿para qué? Para que aceptan planes de gobierno. ¿Están conmigo? No es a la fuerza, sino ¿cómo? Es persuadiendo a la gente que sigan X o Y plan o sistema de gobierno. Según lo que hemos estudiado hasta ahora, aquí está el resumen de las características de la segunda bestia de Apocalipsis. Número 1, refugió a los cristianos huyendo de la persecución religiosa de Europa. Número 2, se convierte en una bestia, en una superpotencia mundial después del año 1798. Es después del 1798 que se reconoce y se identifica como un poder, el poder predominante militarmente, políticamente, culturalmente, económicamente y tecnológicamente. Número 3, es una nación joven que no conquista a otra nación, sino que sube o crece lentamente al poder hasta convertirse en esta superpotencia mundial. Número 4, sube y crece donde no hay
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas como era en Europa. Hay gente, pero hay muy poca gente, porque no es un desierto tampoco. Y número 5, que hace esta segunda bestia, separa la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque no hay papa, ni tampoco hay rey ni monarquías en este sistema que estamos hablando en esta noche. Hermanos y hermanas, si usted no ha logrado puntar el rompecabezas y no saben a quién nos estamos hablando, y falta un punto más, es un país cristiano ¿con qué? Con principios democráticos. Solamente hay una nación en este mundo que cumple con cada una de estas características al pie de la letra. La única nación que se levantó después del 1798. La única nación que cumple con todas estas características. ¿Y cuál nación es esa? Los Estados Unidos de América. La única nación, hermanos y hermanas, que cumple con todas las características de la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a confirmar lo que ya ha ocurrido y vamos entonces a ver lo que pasará en el futuro. Empezamos. Pregunta, ¿es Estados Unidos la única superpotencia mundial? Propiamente. Políticamente, económicamente, militarmente, culturalmente y tecnológicamente. Alguna gente dice que China es una superpotencia mundial y sí se podría considerar que China es lo más cerca que hay. Pero miren, militarmente, solamente para tocarlos militarmente, Estados Unidos, el presupuesto militar de Estados Unidos es el doble de todos los 10 próximos ejércitos del mundo. El doble. Solamente el presupuesto militar de Estados Unidos por mucho vence y gana a China en cuanto a eso. Económicamente, ni se dice en cuanto a eso. Dice el historiador y autor Charles Kratenheimer, el hecho es que ningún país como Estados Unidos ha sido tan dominante cultural, económica, tecnológica y militarmente en la historia del mundo. ¿Desde quién? Desde el Imperio Romano. Este historiador reconoce esto que estamos hablando. Claro, él no sabe lo de la profecía, ese señor ya murió, pero lo reconoce. Vamos a mirar la escena. Número 1, la tierra o el territorio protege a la iglesia de la serpiente o el dragón del estado de la iglesia. Le hago una pregunta, ¿eso no fue el caso de Estados Unidos? ¿Cierto o falso? Quienes vivían allá, los cristianos en Estados Unidos, en Europa, lo que le llaman los peregrinos, los pilgrims, salieron huyendo de Europa buscando ¿qué cosa? Una tierra donde pudieran ¿qué? Donde tuvieran libertad para adorar a Dios libremente. ¿Por qué? Porque en todas partes de Europa, si no era el papado, en Inglaterra, el rey también había tomado dominio de la iglesia de Inglaterra y la tomó para hacer las cosas como él quería. Y también había persecución contra los que no querían unirse al sistema de la iglesia de Inglaterra. Entonces salen los peregrinos de Europa. ¿Con qué propósito principalmente? Buscando libertad religiosa, huyendo de qué cosa, de la unión del poder y el Estado que existía en Europa. Y noten cuando seguimos la línea de Apocalipsis capítulo 12, la introducción del pueblo, Israel literal, Roma imperial continúan en los versículos 12 y 13, luego tenemos Roma papal, y en el 1798, ¿qué ocurre? Roma papal se cae, y se va levantando una nación a la caída del poder de Europa, en Europa, que ¿qué? Que llega hasta ¿qué? ¿Y qué etapa de la iglesia huyó a la tierra, huyó de Europa? ¿Qué iglesia fue? La iglesia protestante. La iglesia protestante huye de Europa y viene ¿a dónde? A los Estados Unidos de América, que no se conocía como los Estados Unidos de América en ese tiempo, era simplemente ¿qué? Un pedazo de tierra. ¿Están conmigo? Y ellos vienen a esta nueva nación y establecen esta nueva nación interesante. ¿Con qué? Con bases cristianos, pero también vamos a ver separando la iglesia y el Estado. Punto número 2. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Después del 1798. Es una bestia, un poder mundial predominante. ¿Subió o creció? Pregunta, Estados Unidos, ¿creció así? ¿Poco a poco? ¿Verdad que sí? No tuvo grandes guerras, ¿verdad? Inglaterra trató de hacerle una guerra, pero el mar tragó a la persecución, como decía la profecía. Inglaterra le costaba tanto y tanto hacer una guerra en un lugar tan lejano que dijeron, olvídense de eso, dejen esa gente solo. Trataron, pero no pudieron.
no conquistó a ninguna otra bestia nación. Estados Unidos no conquistó ninguna otra nación para convertirse en la superpotencia mundial. ¿Se levanta de dónde? De la tierra, no del mar, donde hay pocas personas. Hermanos y hermanas, los Estados Unidos de América declararon su independencia en el año 1776, pero aún no eran una bestia. La Constitución se votó en el 1787, se adoptó la Declaración de Derechos en el 1791 y ¿qué corre? Después del 1798 se reconoció como ¿qué? Como una superpotencia mundial. ¿Alguien sabe cuál fue la guerra donde Estados Unidos empezó a identificarse en el mundo como la superpotencia mundial? La guerra hispanoamericana. Cuando conquistan a Puerto Rico, cuando conquistan a Filipinas, cuando conquistan a Guam, cuando vencieron a España, que vencer a España y esta nación joven, ¡wow! Mira qué interesante, una nueva superestrella nace en el plano internacional Estados Unidos para esta época y se levanta y el mundo queda asombrado con su poder y su tecnología en cuanto a eso. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cordero, una nación joven, ¿con qué? Con ideales cristianos. Pregunta, ¿aplica o no aplica para esta nación? Una nación joven, Estados Unidos no tiene nada, un bebé en el mundo. ¿Está con una base cristiana? Sí, fundamentos cristianos. Cuernos, no hay diademas ni coronas, significan que no hay ¿qué? No hay monarquías ni reyes. Por eso es que los cuernos no tienen diademas, porque no sigue el sistema monárquico, no sigue donde hay un rey que se cree Dios y que determina y dictama todo lo que tiene que hacer el resto de la nación. 2 cuernos o poderes, ¿tiene qué cosa? Tiene el poder, reconoce el poder del Estado, el poder civil, pero también reconoce ¿qué cosa? El lugar y el poder de la iglesia, pero están ¿cómo? Separados, juntos, pero separados. Hermanos y hermanas, y los padres fundadores de la nación de Estados Unidos, ¿qué hicieron ellos? Ellos establecieron una nación y dijeron, nosotros no queremos cometer los errores de Europa, porque ya sabían la historia del papado, ya sabían la historia de lo que estaba pasando en Inglaterra. Ellos dijeron que nosotros vamos a querer una nación nueva, un experimento nuevo, que no continúa con los mismos problemas de Europa, sino una nación nueva, una nación que separa los poderes de iglesia y Estado para que no se unan y se corrompan entre ellos mismos. Y así mismo es. El preámbulo de la Constitución dice así: sostenemos como evidentes por sí mismo dichas verdades, que todos los hombres son ¿qué? Miren, hermanos y hermanas, nosotros eso lo leemos hoy en día y decimos, wow, qué cool. Pero esto era revolucionario. La gente de los demás países, cuando leían esto, dicen, ¿y qué se creen estos americanos que sinvergüenza? De que los seres humanos son creados igual. Acuérdate que se creía que los reyes y la élite eran divinos y dirigidos divinamente, y los plebeyos y la gentuza estaban siendo castigadas por Dios. Dijeron, no, todos son creados iguales y dotados por su creador por ciertos derechos que, en otras palabras, nacemos con estos derechos. Que entre está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyeron entre los hombres los gobiernos. Y escuchen, esto sí que era revolucionario. La gente dijo, ¿qué disparateros son estos gringos? De que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. ¿Qué? Sí. La gente es la que determina. ¡Wow! ¡Qué disparate! Porque el poder siempre venía de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Y esto fue algo revolucionario. La Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué es? La Carta de Derechos es el término por el que se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América. Escuchen bien, estas enmiendas limitan 2 cosas. El poder del gobierno federal y número 2, garantizan los derechos y libertades de ¿quiénes? En otras personas, nos protege a nosotros del abuso del gobierno y número 2, nos protege del abuso de las masas o de las mayorías. Que las mayorías no pueden imponerse, porque si viene una mayoría y dice, queremos que todo el mundo se circuncide, ¿verdad? Eso sería algo religioso y dirían, no pueden imponerse. ¿Por qué? Porque vienen la mayoría y votan juntos. Hay unos derechos que protegen, y en la Carta de Derechos protege nuestras libertades individuales también. Noten la enmienda número 1 de la Carta de Derechos, qué poderoso. Libertad de expresión, libertad de prensa y libertad ¿qué? Religiosa. Asamblea pacífica y de petición al gobierno. Noten lo que dice la enmienda número 1. El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o qué cosa,
o prohíba el libre ejercicio de la misma. ¿Qué hicieron en la enmienda número 1? Separaron la iglesia y el Estado. El Estado no puede adoptar una religión oficial y tampoco, ¿qué cosa? Puede prohibir que las personas adoren como ellos, que puedan adorar libremente. Le doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo quisiera abrir una iglesia y yo quiero llamarle a la iglesia del micrófono. ¿Verdad? Y yo le llamo la iglesia del micrófono. Y en la iglesia del micrófono, nosotros vamos a adorar a un micrófono. Ahora, quizá a usted le parezca absurdo esa idea. Es que disparate. Di que adorar un micrófono. ¿Verdad que sí? Es absurdo. Pero ¿sabes qué? Tenemos esa libertad. El gobierno no me puede decir qué adorar y cómo adorar y quién adorar. Ahora, si usted va a mi iglesia, eso es problema suyo. La loquera la tiene usted. Pero el hecho de que yo tenga una libertad de abrir una iglesia y llamarle a la iglesia al micrófono y quiero adorar a un micrófono, ¿sabe qué? Por más absurdo lo que le parece, esa libertad que yo tengo es la que protege tu derecho también de la libre conciencia y de la libertad de religión. ¿Me están entendiendo? Cada cual puede, siempre y cuando no infrinja sobre las libertades de otras personas. Estoy libre de adorar a quien yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. ¿Me están entendiendo, familia? Y esa libertad, por más absurda que le parece, debemos protegerla porque es la que garantiza que nosotros también tengamos nuestra libertad de conciencia. ¿Me están entendiendo? Ay, ay, ay. Noten, Clinton Rostier, historiador y político estadounidense, las doctrinas gemelas de la separación de iglesia y Estado y la libertad de conciencia individual son la médula de nuestra democracia, sino de hecho la más magnífica contribución de Estados Unidos a la liberación del hombre occidental. ¿Por qué Estados Unidos ha sido la gran potencia que ha sido en este mundo? No es porque la gente es más inteligente que Estados Unidos, porque en todos los países hay gente inteligente. No porque hay más emprendedores, en todos los países existe lo mismo. Lo que le ha dado éxito a Estados Unidos, ¿cuál fue? La separación de iglesia y Estado. Así fue como este país logró desarrollarse en todas las esferas educativas, tecnológicas, culturalmente, en todo. Fue lo que le dio a este país el poder. Los dos fundamentos del sistema norteamericano de gobierno, libertad religiosa y libertad civil. Ambas garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno, que significa ¿qué? Libertad de un rey. Y la libertad religiosa, ¿dónde fue que se fundamentó? En el protestantismo, que es libertad de un ¿qué? Libertad de un papa. ¿Por qué? Porque ese fue el error de Europa. Y ellos sabían, no queremos ni rey, ni queremos un papa. Porque los dos son opresivos y los dos son tiranos. Nosotros queremos un sistema de gobierno nuevo, diferente, donde la gente determina quiénes son los gobernantes. ¡Oh! Revolucionario este sistema, el experimento de Estados Unidos. Y aquí le voy a dar algunas citas de los que fueron los fundadores y los presidentes de este país. Thomas Jefferson fue uno de los padres fundadores y el tercer presidente de los Estados Unidos desde el 1801 hasta el 1809. Fue el autor principal ¿de qué? De la Declaración de Independencia. Y noten lo que dijo él. Contemplo con una soberana reverencia tal acto de todos los estadounidenses. ¿Cuál es? Quienes declararon que en su legislatura no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas, construyendo así, ¿qué cosa? Un muro de separación ¿entre qué? Entre la iglesia y el Estado. ¿Están conmigo? El autor principal de la Declaración de Estados Unidos, ¿qué dijo? Separación de iglesia y Estado. Benjamin Franklin, otro de los fundadores del país. Cuando la religión no es buena, ella se encargará de sí misma. Cuando la iglesia no es capaz de cuidar de sí misma y Dios no ve el motivo para cuidar de ello, por lo que tiene que apelar al poder civil por apoyo, mi mente me indica que esta causa está ¿qué? Esta causa, y él era el menos religioso de los padres fundadores, pero él mismo reconocía, mira, si la iglesia es de Dios, Dios la va a sostener. La iglesia no tiene ninguna necesidad de estar buscando y pidiéndole ayuda al poder político para sostenerse. Si la iglesia recurre al poder político, ¿qué está diciendo? Esa causa no es de Dios. Dios no está dirigiendo esa iglesia. John Taylor, 10º presidente de Estados Unidos. Los Estados Unidos se ha aventurado en un grande y noble experimento que se cree que se ha aventurado en la ausencia de todo precedente anterior. En otras palabras, algo revolucionario. ¿Y cuál fue? El de la separación total de la iglesia y el Estado. La conciencia se deja libre de toda restricción
y cada uno se le permitió adorar a su creador después de ¿qué? Su propio juicio. Si quiero hacer una iglesia y adorar al micrófono, estoy libre para hacerlo. ¿Están conmigo? Todo el mundo tiene esa libertad de conciencia. Y si usted no quiere adorar, no quiere tener un Dios, eres libre también para no serlo si no quieres. ¿Quieres adorar a Buda? ¿Quieres adorar a quien tú quieras o no quieres? ¿Quieres no creer en Dios? Eres libre para hacerlo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cada cual es libre para hacer lo que quiere. Tal es el gran experimento que hemos tratado. Nuestro sistema de gobierno libre será ¿qué cosa? Imperfecta sin ella. Sigo. Ulysses Grant, 18º presidente de los Estados Unidos, se declara a la iglesia y el Estado por siempre separados y distintos, pero cada uno libremente dentro de sus propias esferas. Deja el asunto de la religión al altar de la familia, la iglesia y la escuela privada mantenida en su totalidad. ¿Por qué? Contribuciones privadas. Mantenga iglesia y Estado separados ¿para qué? Para siempre. Pregunta, ¿se están sosteniendo esos principios? Theodore Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos. Sostengo que en este país debe haber separación completa entre ¿qué? Entre iglesia y Estado. Y noten James Garfield, presidente número 20, la separación de iglesia y Estado en todo lo relacionado con la fiscalidad debe ser ¿cómo? Absoluta. John F. Kennedy, el primer presidente americano católico. Creo en una América donde la separación de iglesia y Estado es absoluta, donde ningún prelado católico le diría al presidente, en caso de ser católico, cómo actuar, y ningún ministro protestante diría a sus feligreses, ¿por qué? Eso no pasa hoy en día. El primer presidente católico diciendo, ¿qué? El Papa a mí no me va a decir, él es la cabeza de la iglesia católica, religiosamente, pero él no me manda a mí en asuntos políticos, en asuntos civiles. Yo soy el representante del Partido Demócrata y yo represento a todos los ciudadanos de la nación de Estados Unidos. ¿Están conmigo? Principios, pero ¿qué dice la profecía que pasará? Que de alguna manera esta gran nación, ¿qué iba a hacer? Iba a apartarse de estos principios de separación de iglesia y le iba a hacer ¿qué? Una imagen a la bestia. ¿Y cuál es el problema de la bestia? Que no separa la iglesia y el Estado. Por eso fue que se metió en líos. Y noten, hermanos y hermanas, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que esta nación, hablando de Estados Unidos, fundada sobre principios cristianos, un gobierno constitucional con balance de poderes y separación de Estado e iglesia, pueda llegar a apartarse de sus principios y llegar a hacerle a una unión a este sistema que es totalmente lo contrario? La pregunta es, ¿cuándo fue que empezó este cambio donde Estados Unidos empezó a apartarse de esos principios fundados en la Constitución? Y la respuesta es que cuando esta nación, totalmente en contra del sistema papal, le va a hacer una imagen de la bestia. ¿Y cómo fue que empezó todo esto? Con el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Aquí fue que empezó este baile entre estos dos enamorados. Están de luna de miel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues aquí está la revista Time, que dice ahí, lo voy a traducir, cómo Reagan y el Papa conspiraron para asistir a Polonia en el movimiento de solidaridad de Polonia y la caída de ¿qué? Del comunismo. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió? Ambos tenían ¿qué? Intereses iguales. El comunismo atacando a la iglesia y el comunismo también atacando ¿a quién? A los Estados Unidos. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se unieron estos dos y dijeron, mira, tenemos un enemigo en común. Vamos a unir nuestros poderes y nuestras fuerzas para acabar con este enemigo que es tan poderoso, porque la Unión Soviética era una bestia, era un poder predominante. ¿Recuerdan la Guerra Fría? Quizás muchos de ustedes no se recuerdan, yo era pequeño, pero más o menos. Noten aquí, el libro Las llaves de esta sangre, ya lo hemos citado, pero le voy a citar otra parte del libro. Escrito por Malaquías Martín, que fue sacerdote y erudito y jesuita y amigo íntimo de Juan Pablo II. Y noten lo que dice en el subtítulo del libro. El Papa Juan Pablo II en contra de ¿quién? De Rusia y el oeste por el control de ¿qué? Del nuevo orden mundial. Noten lo que dijo Malaquías Martín en su libro, en la página 15. Hay una competencia de 3 vías para establecer el primer gobierno mundial en la historia de la humanidad. ¿Y quiénes son las 3 vías que están peleando por ese control?
El capitalismo en Estados Unidos, el catolicismo en el Vaticano y el comunismo en la Unión Soviética. ¿Y qué hicieron los primeros dos? Se unieron. ¿Y qué hicieron con la Unión Soviética? ¡Pum! La tumbaron. La Unión Soviética era una superpotencia mundial. ¿Y qué hicieron estos dos? Se unieron y vieron cuán poderosos fueron. Yo tengo un video que yo enseño normalmente cuando doy este tema, pero no lo presenté porque cuando lo presento ahí sí que le ponen copyright, me lo ponen a mí. Yo tengo como 2 strikes ya en mi página y yo dije, no, si a usted le interesa verlo, yo le puedo enviar el enlace para que vea el video. Es un documental sobre el Vaticano, hecho por History Channel, entre el Vaticano y History Channel, y ellos explican todo esto en lujo de detalle, cómo fue que Estados Unidos y el Vaticano empezaron este matrimonio, esta unión entre estos dos. Y cuando estos dos vieron cuán poderosos son, que tumbaron a la Unión Soviética, ¿qué dijeron? Bueno, ya es tiempo de que no trabajemos más juntos, vamos a mantenernos separados porque ustedes son nuestros enemigos. ¿Eso dijeron? Ahí empezó el romance. Dije, oye, pero qué poderosos somos juntos, mami, ¿verdad? Y así empezó. Luego vino George Bush, ¿verdad? El primer George Bush padre. Luego vino Clinton. Luego vino George Bush Jr., ¿verdad? Ya Juan Pablo ya no sabía que era el Papa, pero todavía estaba ahí en pie. Noten lo que dijo el presidente George Bush Jr. La mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, realmente uno de los grandes hombres, es tomar en serio sus enseñanzas, escuchar sus palabras y poner sus palabras en acción aquí en Estados Unidos. Esto es un reto que aceptamos. Un metodista, que recuerden que las iglesias protestantes eran enemigos del catolicismo, y noten ahora a poner las palabras de esta gente en acción. Ay, 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 ay. Luego Juan Pablo murió. ¿Ustedes vieron el funeral de Juan Pablo? No ha habido un funeral más increíble en la historia de este mundo que el de Juan Pablo II. En ese funeral ahí hay 3 presidentes de Estados Unidos. Ahí está Clinton, ahí está George Bush I y George Bush II. El otro presidente que estaba vivo en este tiempo era Jimmy Carter, y se dice que se cree que él no fue porque sabía lo que estaba pasando. Hermanos y hermanas, ahí fueron todas, eso parecía una asamblea general de las Naciones Unidas. Todas las cabezas de gobierno, todos los dirigentes, todos fueron. Y en ese encuentro, en ese funeral, ahí tú tienes 3 presidentes americanos arrodillados frente al cadáver de un papa. Increíble. Yo quiero verle la cara a George Washington y a Thomas Jefferson cuando se levanten y vean esta escena y digan, ¿en qué rayos estaban pensando ustedes? Aquí luego vino Benedicto, la gente no le quería mucho, pero ahí nuevamente noten la celebración, se fortalece la relación. Luego vino Obama, ¿verdad? Con Ratzinger. Luego cambió Ratzinger por Francisco. Noten que la relación que hace se fortalece y se fortalece y se fortalece y se fortalece. Aun cuando estos dos no se caen bien. Porque después de Obama, ¿quién vino? Trompita. Esta foto a mí me encanta. Porque estos dos se aborrecían a un nivel terrible. Pero ¿sabe qué? Ellos no pueden evitar la relación y el poder que existe entre el Vaticano y Estados Unidos, que aunque no se caigan bien y no se lleven, tienen que trabajar juntos. Y Donald Trump, cuando se hizo presidente, ¿a dónde fue? Tuvo que ir al Vaticano, como hacen todos los presidentes, a ir a besar el anillo. Todos los presidentes tienen que hacerlo ante el poder del Papa. Luego vino Joe Biden, que también parece que ya no sabe dónde está, pero seguimos para adelante, ¿verdad? En cuanto a eso. Ahora, quiero decirles algo. A Francisco no le queda mucho. Ya está enfermito, ya se está deteriorando la salud de él. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el próximo papado? ¿Quién va a ser el próximo papa? Yo le voy a dar, esto no es profecía, esto no es Biblia, esto es lo que yo creo, lo que yo veo en el panorama. En la política siempre brinca de izquierda a derecha, ¿verdad? Es normal, de un extremo al otro. Y lo mismo pasa en el Vaticano. El mismo problema. Juan Pablo era liberal, luego Ratzinger, que era conservador. Luego vino Francisco, que era liberal. Así que el péndulo tiene que ahora correr ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y saben quién es el campeón, el supercampeón de la derecha conservadora de la Iglesia Católica? Se llama
el cardenal Timothy Dolan. Él es el cardenal de Nueva York. Y este señor, si usted lo escucha hablar, usted se convierte en católico. Porque tiene una labia. Y es un carisma. Y habla. Ahí está, noten con quién está. Esto era cuando Obama estaba corriendo contra Romney por la presidencia de Estados Unidos. Y él ha estado ahora entremezclado entre todos los grandes políticos, lo ve. El tipo es una cosa. Yo le escuché hablar una vez y dije, este señor por poco me convence, jugando. Aquí está en la inauguración del presidente Donald Trump. Él fue el que dio la oración. Este señor es el súper. De hecho, yo pensaba que él lo iba a hacer antes de Francisco, pero estaba muy joven, tenía 50 años. Dice que tiene que tener como más de 65, ¿verdad? Este señor se perfila. ¿Usted se imagina el primer papa de Estados Unidos, de América? Pónganlo en la lista, lo vamos a ver. Yo creo que él va a ser el próximo papa, ¿verdad? Entonces este poder, el presidente de Estados Unidos ya está ¿dónde? En el bolsillo del papado. Ya eso es una cosa dada. Ahora usted dirá, bueno Carlos, gracias a Dios que nosotros tenemos separación de poderes, donde tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues hay una separación a propósito para que una rama no tome poder y domine las otras. Así que aunque la presidencia y el ejecutivo quizás esté inclinado a favor por el poder político que requiere la relación entre el Vaticano y Estados Unidos, pero el Congreso no. El Congreso jamás de Estados Unidos, los líderes representantes de la Cámara de Representantes y del Senado, ellos nunca caerían bajo el hechizo del papado. Ahí está, Francisco, la primera vez que la cabeza de una iglesia habla frente al cuerpo completo del gobierno de Estados Unidos. Ahí está Biden cuando él era vicepresidente, ahí está John Boehner, que él era la cabeza de la Cámara de Representantes. Ambos son católicos. La mayoría de los líderes legislativos de Estados Unidos son ¿qué? Católicos. Nancy Pelosi, todos ellos católicos en ese sentido. Ahí estaba todo el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo estaba? No, Carlos, pero quizás el presidente, quizás el Senado, el Congreso, pero jamás podría pasar con eso. Bueno, pues vamos a ver la separación. Noten aquí el que era el ex senador y fiscal general, que era el abogado más poderoso de Estados Unidos durante la administración de Trump. Jeff Sessions calificó la separación de iglesia y Estado como una doctrina extraconstitucional y dijo que es algo reciente e inconstitucional. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que eso de separación de iglesia es un disparate. Él era senador y fue el fiscal general, el abogado más poderoso de los Estados Unidos. Ahora, el que es presidente de la Cámara actualmente, Michael Johnson, que cuando sacaron a este hombre, se me olvidó el nombre, ¿qué dijo él recientemente? La separación de la iglesia y el Estado es un nombre equivocado, la gente lo malinterpreta. Por supuesto, proviene de una frase que estaba en una carta que escribió Thomas Jefferson, no está en la Constitución. El que es ahora mismo la cabeza, el presidente de la Cámara de Representantes, diciendo que eso de la separación, de que Thomas Jefferson es un disparate, cuando Thomas Jefferson claramente lo que dijo, establecimiento de una religión o prohibición o la práctica libre de la misma, está en la primera enmienda de la Constitución. Pero ellos toman lo que a ellos les conviene, lo que ellos quieren ver en la Constitución. Pero Carlos, eso quizás pueda pasar en el Congreso, pero definitivamente por eso hay separación de iglesia y Estado, por eso hay separación de poderes, y el Tribunal Supremo son los que sostendrían y mantendrían esa separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Porque verdaderamente las personas más poderosas de este país, ¿quiénes son? Son los jueces del Tribunal Supremo. Lo que ellos dicen es lo que va, no importa lo que diga el presidente, no importa lo que diga el Congreso. Estas son la gente más poderosa de Estados Unidos, hermanos y hermanas, junto con la cabeza de la Reserva Federal. Son 9 jueces del Tribunal Supremo. ¿Saben cuántos de los 9 son católicos? 7. 7, un evangélico y una judía. ¿Son qué? Son todos 7 de los 9 jueces son católicos. Y quieren ver la mente de los jueces del Tribunal Supremo en cuanto a la separación de iglesia y Estado. Aquí está Antonin Scalia, ya él murió, pero él fue juez del Tribunal Supremo. Y él dijo, en el futuro, las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos se decidirá sobre la base
del beneficio de la mayoría y de los valores tradicionales en lugar de los derechos individuales de conciencia. Eso es una forma de decir que no hay separación de Estado e Iglesia. Que los valores tradicionales religiosos y la mayoría, eso es exactamente lo que la Carta de Derechos intenta hacer, que la mayoría no puede imponer sus tradiciones y sus creencias sobre la población. Aquí está William Rehnquist, que fue el presidente del Tribunal Supremo, el último, que ahora es John Roberts. ¿Qué él dijo en el 1991? El muro de separación entre Iglesia y Estado es una metáfora basada en mala historia, debe ser franca y explícitamente abandonado. El presidente del Tribunal Supremo diciendo que eso es un disparate. Hermanos y hermanas, todos los poderes mayores de Estados Unidos están de una manera u otra comprometidos o bajo el hechizo del papado. Y si de alguna manera en este país se pasaran leyes religiosas que fueran una violación clara contra los derechos de libertad de conciencia y los derechos de separación de iglesia y Estado, ellos, ¿qué van a decir? Ellos van a decir, es constitucional una ley tal porque lo que ellos deciden es lo que va. Ellos son los que determinan lo que es constitucional y lo que no es constitucional. No es la Constitución, son ellos los que deciden. Y ellos son los que tienen el poder. ¿Qué dijo el Papa Juan Pablo II en el 1991? El Papa Juan Pablo II denunció el materialismo excesivo. ¿Y qué más denunció? ¿La separación de qué? ¿Por qué usted cree que el papado denuncia la separación de iglesia y Estado? Porque no tiene poder político si separa. ¿Están conmigo? Por eso no le conviene, no le gusta. A ellos no les gusta que hayan perdido el poder político. Mira todo lo que perdieron. Están molestos porque lo perdieron. Y dicen, no, esa separación de iglesia y Estado debe acabarse. Noten lo que dijo. Por eso la profecía que decía que iba a haber en el tiempo final, se iba a tratar de unir el Estado y la iglesia nuevamente. ¿Están conmigo? Noten lo que dijo Francisco en el 2015. Esto debe darnos terror. El Papa Francisco dijo el jueves que hay límites a la libertad de expresión. Primera enmienda, noten, sobre todo cuando se insulta o se ridiculiza la fe de alguien. A modo de ejemplo, se refirió a Alberto Gaspari, quien organiza los viajes del Papa y estaba de pie a su lado en el avión papal. Él está hablando a los periodistas. Y Francisco dijo, si mi buen amigo el doctor Gaspari dice una palabra de maldición contra mi madre, ¿puede esperar qué cosa? Un puño. Interesante. ¿Así habló Jesucristo? ¿Que el que le hablaba mal le iba a pegar un puño, usar la violencia? No, jamás. ¿Puede esperar un puño? Interesante, le hago una pregunta. ¿Quién es considerada la madre en la Iglesia Católica? La Iglesia. ¿Están conmigo? Una pregunta, lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿podría entenderse como un insulto? Según él, ¿qué debería pasarme a mí? Se debería utilizar el fuerza o la violencia del Estado en contra mía. Noten, es normal. No se puede provocar, no puedes insultar la fe de los demás, no te puedes burlar de la fe de los demás. Hay tantas personas que hablan mal de las religiones o de otras religiones, que se burlan de ellos, que hacen un juego de las religiones de los demás. Noten lo que dijo, son provocadores. Y lo que les sucede a ellos es lo que le sucedería al doctor Gaspari si dice una palabra de maldición contra mi madre. Hay un límite a la libertad de expresión. ¿Qué está diciendo él? Que las personas, como lo que se podría interpretar, malinterpretar, que estamos aquí ridiculizando el catolicismo, que ¿qué yo me merezco? Yo me merezco que mi libertad de expresión sea quitada y yo me merezco ser castigado por el Estado. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos determinan. En cuanto están entendiendo el poder de la primera enmienda, la libertad de expresión y la libertad de religión, y el peligro que corremos bajo lo que el papado quisiera hacer. Hermanos y hermanas, el Vaticano cree que Dios le ha concedido el derecho de controlar la conciencia y definir el castigo a los rebeldes o herejes. No ha impuesto esto a la fuerza como hicieron durante la Inquisición y los 1260 años, porque no tienen el poder civil para hacerlo todavía. Porque ¿qué dice la profecía? Que la herida mortal será y recuperará su poder. Hablaba como dragón,
pero tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Una nación que habla como a través de sus leyes. Pregunta, ¿los derechos y los derechos constitucionales de los Estados Unidos se han ido poco a poco pisoteando, sí o no? ¿Te recuerda septiembre 11? ¿Qué hicieron con los derechos de habeas corpus y los derechos de todos tirados, interceptando las llamadas de los estadounidenses, tomando, grabando? Todo eso lo están haciendo. Seguridad nacional. Todo eso Estados Unidos va de picada en picada. Ejerce, dice Apocalipsis 13, todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. En otras palabras, está presente con el Vaticano y ¿qué hacen? Y trabajan en conjunto. Pregunto, ¿está pasando esto, sí o no? Deja que les muestre un documento más antes de irnos. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Para hacer al mundo adorar a la primera bestia, tú tienes que ser ¿qué cosa? Un poder mundial, político y militar. ¿Están conmigo? Tú tienes que tener el poder para poder imponer este tipo de sistema. Ya les expliqué que el presupuesto de Estados Unidos es mayor que los próximos 10 ejércitos del mundo y el doble del presupuesto militar del número 2 del mundo, que es China. Adorar hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Adorar, ¿qué es asunto? Entrar en qué esfera? En la esfera religiosa y obligar al mundo a obedecer al Vaticano. Número 8, manda o persuade a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La imagen, entonces, ¿qué es? Según la Biblia, la imagen es una semejanza. Cuando dice que la imagen de la bestia, significa que Estados Unidos, como la segunda bestia, le va a hacer ¿qué cosa? Una semejanza o un reflejo ¿de qué? Del Vaticano. ¿En qué sentido? Porque el Vaticano no separa la iglesia y el Estado. Ellos los unen a ambos. ¿Y qué es lo que está diciendo la profecía? Que en nuestra nación, Estados Unidos, del cual nosotros también somos parte, que somos una colonia, pero no entremos en eso, nuestra nación, ¿qué va a pasar? La separación de iglesia y Estado se va a quitar constitucionalmente. Y los derechos, las libertades que tenemos nosotros hoy en día para venir aquí a la iglesia adventista en un sábado para adorar a Dios libremente, en algún momento en el futuro se irá y se quitará porque todo el mundo tiene que someterse ¿a qué? Al sistema de adoración del Vaticano. Esto ya ocurrió en la historia, hermanos y hermanas, y la profecía dice que volverá a ocurrir nuevamente, donde la iglesia y el Estado no se van a separar y Estados Unidos le va a levantar la imagen a la bestia. Y ya estamos viendo cómo los religiosos mandan en este país. Son cosas que yo le hablo después de otro acento. Por el asunto de tiempo quiero llegar a un documento más y nos vamos. ¿Dónde se levanta la imagen de la bestia? En la misma tierra o en el mismo lugar que ¿qué? Que protegió a la mujer de los abusos del Estado de la iglesia. Aquí este país, donde fue la que le dio la libertad a la iglesia, ahora ¿qué va a hacer al final? Dice la profecía, se va a levantar en contra de esas libertades y le va a hacer la guerra a la iglesia, siguiendo al someterse ante los poderes del Vaticano. Ya lo estamos viendo, hermanos y hermanas, frente a nuestros ojos, cómo esto está ocurriendo y Babilonia se está levantando. Y esta es la última y con esta nos vamos. Hay más, pero por asunto de tiempo. Que ninguno pueda, ¿qué cosa? Comprar o vender, sino el que tenga el número, la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Para usted imponer la compra y venta, lo que significa el sistema de intercambios, el sistema capitalista, ¿verdad? Negocios, todo tiempo de libre flujo de comercio. Si Estados Unidos, ninguno va a hacer que ninguno pueda comprar o vender si no te sometes al sistema. Tiene que ser un poder mundial económico que utilice el sistema financiero ¿para qué? Para controlar y ¿qué cosa? Y ejercer presión. En otras palabras, si no te sometes, ¿te vamos a qué? Te vamos a cortar las tarjetas, te vamos a cortar esto. Pregunta, ¿tienen poder para hacerlo ahora mismo? Ay, ve y débele dinero a Estados Unidos para que tú veas cómo le hacen un embargo en todas las cuentas y te atrancan todo. ¿Están conmigo? Aquí la profecía dice que va a llegar un momento en donde Estados Unidos va a ¿qué? Va a ejercer presión sobre las personas, es decir, si no te sometes a este sistema, tú no podrás comprar y vender. Y la gente, ay, ¿cómo voy a comer? Venga mañana para la marca de la bestia, porque vamos a hablar de eso. ¿Están listos? ¿Quieren ver cómo se cumplió esto? Miren, cuando yo vi esto, yo por poco me caigo del asiento. Con esto le voy a leer este documento y con esto terminamos y nos vamos. ¿Están listos para esto? Estos dos se van a unir, ¿para qué? Para utilizar el sistema financiero para controlar y ejercer presión para que nos sometamos a él. Noten esto.
Vaticano y Estados Unidos firman acuerdo por mayor transparencia financiera. ¿Y qué rayos hace el Vaticano en asuntos financieros? Apocalipsis 18 dice que los mercaderes de la tierra están también embrogados y enrollados con ella también. No solamente un asunto político, no solamente un asunto religioso, es un asunto económico, financiero. Noten lo que dice aquí. El Estado de la Ciudad del Vaticano y Estados Unidos han firmado hoy en Roma un acuerdo que permitirá dar un paso más en la transparencia económica que la Iglesia desarrolla desde hace tiempo. ¿Y qué rayos es una iglesia involucrada? Le hago una pregunta, ¿la iglesia debe estar involucrada en asuntos de negocio? No, la iglesia tiene su sistema de cómo sostenerse y diezmos y ofrendas. La iglesia no es un negocio, aunque sabemos que muchos lo utilizan como un negocio. Noten lo que sigue diciendo. Este acuerdo es la primera intergubernamental formal entre la Santa Sede del Vaticano y los Estados Unidos y subraya el compromiso de ambas partes por promover y asegurar un comportamiento ético en el campo financiero y económico. ¿Quiénes son los que están estableciendo un sistema financiero para que todo el mundo se porte bien? Pues eso es lo que significa un comportamiento ético en el campo financiero económico. ¿Quiénes son esos? Estados Unidos y el Vaticano. Dicen aquí. Noten lo que termina. Kenneth Hackland, que es el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, hizo la siguiente declaración. La firma de hoy marca un paso significativo tanto para los esfuerzos de los Estados Unidos y el Vaticano para trabajar en colaboración hacia un estándar ¿qué? Global para combatir la evasión fiscal. Esto es increíble. En asociación con el Vaticano, estamos trabajando en la construcción de un sistema financiero mundial más fuerte, más estable y más responsable. Más claro no canta un gallo. Ellos dos, ¿qué están diciendo? Nosotros nos vamos a encargar de establecer un sistema financiero en el cual usted puede confiar. Y nosotros nos vamos a encargar que todo el mundo se porte bien. Eso es exactamente lo que dice la profecía que va a pasar, que Estados Unidos y el Vaticano se van a unir. ¿Y qué van a hacer? Van a usar el compra y venta. Y van a controlar el sistema financiero. Hermano y hermana, todo esto se está cumpliendo frente a nuestros. Poquito a poquito está pasando, pero cada vez se vuelve más y más y más fuerte este asunto. Y dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Todo esto, hermano y hermana, estamos viendo, se está cumpliendo al pie de la letra. Y hermano y hermana, la profecía que decía, que vendrá a la roca y pegará en los pies, cuando la unión y el Estado de la iglesia se unen. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa, y es cierto, que Estados Unidos es la cosa más grande de este mundo. Y hablando seriamente, Estados Unidos ha sido un país impresionante en todos los niveles. Pero ¿qué es lo que está enseñando Dios? Que hasta lo mejor que el ser humano pueda crear, no sirve. Eventualmente se vuelve tirano y se decae y se desmonta. Y Dios dice, yo voy a establecer un reino eterno, un gobierno eterno de justicia y de amor y de santidad y de paz que nunca será derrubado y nunca será terminado. ¿Cuántos quieren vivir en esa patria celestial que Cristo nos quiere llevar? Vamos a ponernos en pie y decirle, Señor, yo quiero ser parte, ciudadano de la Nueva Jerusalén, donde nada de estos problemas ni tiranía, porque por más bien, hermanos y hermanas, que este país haya hecho, mucha gente sufre terriblemente, aún en ella. ¿Están conmigo? Les recuerdo, cuando salgan, van a llevarse el estudio los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía bíblica. ¿Mañana a qué hora? Primer tema a las 9:45. Si no puedes venir, pues puedes venir, gloria a Dios. Si no puedes venir, pues ven a las 11, la marca de la bestia y el sello de Dios. Amén. Si pueden venir a las 2, gloria a Dios, vamos a tener almuerzo. Si no pueden venir por alguna razón a una de las dos, a ninguna de las dos, por favor venga a las 4 de la tarde para el último tema, la guerra del Armagedón, donde voy a tomar esto que hablé y les voy a mostrar cómo todo esto se va a desatar y cómo todo esto va a llegar a su final según la profecía bíblica. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por revelarnos toda esta información en tu palabra? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar juntos. Mucha información, Señor, que traté de resumir lo más posible. Pero, Señor, es impresionante cómo las cosas están sucediendo, como todo al pie de la letra, como tú lo profetizaste y lo revelaste a tus siervos, como todo se está cumpliendo al pie de la letra. Te damos gracias porque podemos confiar en tu palabra, que es nuestra ancla seguro.
el que nos dirige por el camino seguro, y ese camino es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a aferrarnos más a ti, a confiar y a depender más de ti y no de este mundo, no de nuestras finanzas, no del sistema político, no de nada de eso, Señor. Aunque sí ciertamente te damos gracias por estas libertades que hemos disfrutado y los beneficios que tenemos, sabemos que todo esto llegará a su fin y que tú vas a establecer un reino eterno. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y ayudar a preparar a otros para ese reino eterno. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, tú eres ciudadano del reino de los cielos, díselo.